Bueno, niños y niñas, entonces estamos acá con nuestra clase de ciencias sociales. Hoy vamos a hablar de unos personajes que los nombré los abuelos de la geografía. ¿Por qué los abuelos de la geografía? Porque antes de nosotros, hace miles de años atrás, habían personas, incluso antes de la conquista y colonia española, que vivían acá y no tenían instrumentos para ubicarse en el espacio. Y ellos, además de las constelaciones, que recuerden que ya lo vimos en una clase, utilizaban otros elementos que vamos a conocer en el día de hoy. Nuestra meta hoy es interpretar algunas formas de explorar la geografía que son herencia ancestral en Colombia. Para ello entonces vamos a hablar hoy de dos culturas indígenas muy importantes que son los Kogi y los Cubeos. Los Kogi se ubican en los departamentos y municipios de Bulla, Valledupar, Santa Marta, sobre todo acá en el norte del país, en la zona que nosotros nombramos Sierra Nevada y que hace parte de Sierra Nevada de Santa Marta, ¿sí? Entonces, chicos, imagínense que ellos tienen acceso a diversidad de paisajes. Ellos hace miles de años han vivido en diversidad de paisajes, playa y alta montaña, mientras que los cubeos están ubicados en Miraflores, Inírida, Mitú y también en Vaupés. Bueno, los Kogi. Aquí les traje algunas fotografías de los paisajes que podemos observar en estos territorios y los tipos de casas que ellos utilizan, de vivienda. Por ejemplo, acá en la fotografía de superior derecha, ustedes pueden observar que es diferente al que la profe Aleja nos mostró hoy, que es de Norteamérica, porque los Kogi se desplazan entre la playa y la alta montaña y dejaban las casas asentadas. Las casas estaban listas y no las tenían que armar para cuando llegaran, sino que ellos se desplazan por el territorio y todo el tiempo esas casas están listas y dispuestas para habitarlas. Por eso necesitan utilizar, ellos actualmente todavía lo hacen, otros materiales que resistan el agua, que resistan el viento, que resistan también el sol para que dé una buena sombra. Los territorios serranos entonces Cágaba son boscosos y tienen diferentes ecosistemas con diversos climas. Como les estaba diciendo ahora, ellos habitan desde la playa hasta la alta montaña. Entonces ustedes saben que en la playa hace mucho calor, mientras que en la alta montaña hace mucho frío. Entonces, por ejemplo, ellos son expertos en hacer largas caminadas que no les afecta para nada toda su vida y que además aprovechan para la agricultura, para sus formas de vida. Bueno, entonces hoy les traje un cuento Kogi. Resulta que hay un fotógrafo y ecologista que se llama Juan Mayr, que se fue a vivir con ellos y que contó su historia en un ensayo académico. ¿Qué hice yo? Traté de simplificar el lenguaje de ese ensayo académico y escribimos un cuento. Lo nombré Las aventuras de Juan Mayr con los Kogi. Esta es otra forma para que ustedes en casa también creen sus historias, sus propios cuentos, sus propias narraciones. Bien, entonces dice así. Un día, Juan decidió irse a vivir con los Kogi, alrededor de los años 80. Allí comprobó cómo los Kogi, sin brújula u otros artefactos, sabían desplazarse en el espacio con confianza y precisión desde mucho tiempo atrás. Juan identificó que los Kogi, como la mayoría de culturas ancestrales, utilizaban la observación, palabra clave del día de hoy. Utilizaban la observación del paisaje y los astros en el cielo como actitud de vida para desplazarse en el espacio. Entonces, ¿cuál era la herramienta si no tenían brújula y si no tenían otros artefactos? La observación, una actitud. No es una cosa como la brújula, sino que es una actitud, es algo que se vive. La observación. ¿Cómo son ustedes en casa? ¿Son buenos observadores?
La observación posibilita a los Kogi nombrar montañas, ríos, valles como referentes de ubicación. También analizar el recorrido del Sol para saber la hora del día y nombrar 8 puntos cardinales, incluso antes de la llegada de los españoles. Juan, después de recorrer y conversar con la comunidad, identificó lo siguiente. Entonces, ¿qué identificó Juan? Que hay una cuchilla de montañas, hacia acá está el mar, que divide el Valle Palomino del Valle de San Miguel, que son dos valles que habitan los Kogi. Y que por ese valle, por esa cuchilla, en las mañanas sale, ¿qué se imaginan ustedes qué es lo que sale? El sol, muy bien. Ese sol sale todas las mañanas por ese lado de las montañas. Y eso comenzó a ser para ellos un referente importantísimo para determinar la ubicación y desplazarse en el territorio. Juan comprendió que todo en la cultura Kogi estaba conectado. Por ejemplo, los movimientos de los astros estaban conectados con la agricultura. La luna, especialmente, estaba conectada con la fertilidad. El amanecer con un sembrar del algodón, que lo hará más resistente al clima. Resulta que los Kogi empezaron a observar qué pasaba si ellos sembraban el algodón antes del amanecer, en el amanecer, horas antes del amanecer. Y lo que sucedía ahí, al ellos observar eso, es que eso se demora mucho, ¿cierto? Eso no se observa en un día, se observa en años. Y lo que se dieron cuenta era que el algodón era mucho más fuerte, iban a tener una producción mucho mejor cuando lo sembraban horas antes del amanecer. ¿Cómo supieron eso? Solo con la observación paciente, la observación tranquila, la observación analítica. Y con toda esta observación, Juan supo que los puntos cardinales de los Kogi, con nombres en su lengua que Juan tradujo. Eso. Entonces, resulta que Juan nos hizo un esquema de cómo sería una brújula de los Kogi. Digamos que ellos determinaron sus puntos cardinales con el sol, con las cuchillas de las montañas. Las cuchillas son esas partes que son puntudas y altas de las montañas. Y ahí, imagínense que ellos ya conocían todos los puntos cardinales, los 8 puntos cardinales, que nosotros ahora conocemos como norte, sur, oeste, este. Entonces lo que queda entre el norte y el este se llama noreste. Ahorita les muestro en la otra imagen que vamos a proyectar para que quede un poco más claro. Pero acá en el cuento, entonces Juan logró identificar que ellos tenían un conocimiento profundo de todos los puntos cardinales. Y esa rosa de los vientos Kogi, como observó Juan, les permitió complejos desplazamientos desde la playa hasta la alta montaña de la sierra sin perderse. Juan, además de participar en estrategias de protección del medio natural de los Kogi, participó en la divulgación de la riqueza cultural de los mismos. ¿Qué tal si hubiéramos heredado los nombres de los puntos cardinales Kogi y no los del castellano, sabiendo que ya estaban desde muchos años atrás en nuestro territorio? Juan regresó convencido de que tenemos mucho que aprender de las culturas ancestrales y fue el camino que su corazón siguió. Bueno, vamos entonces a un trabalenguas, a un pequeño recreo y ahora regresamos.